Muchísimas gracias, Moni. Y bueno, no sé quién está compartiendo. Ah, sí, la doctora. Muchas gracias. Bien, bueno, pues sigamos con la siguiente ponencia. La doctora Patricia Pérez es la ponente con su trabajo de la importancia de la desconexión digital y les presento a la ponente. ¿Ya se ve? Sí, ¿Sí? se ve. Ok, Mari muy bien. Carmen. Muchas gracias. Gracias. Patricia Pérez, maestra en imagen pública, consultor, coach, conferencista y facilitadora, con experiencia a nivel internacional en Argentina, México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Chile y Perú. Fundadora de EID Talents, egresada del Colegio de Imagen Pública, Ciudad de México. Recibiendo en el año 2019, participando en proyectos y certificaciones con el INESPO México. Bien. Pues muchas gracias y adelante, Pat, les comento a nuestro auditorio que pueden poner sus preguntas en el chat de este Zoom. Gracias. Adelante, Pat. Muchas gracias, Mari Carmen. Buenas tardes a todos y gracias también por estar aquí presentes para escuchar esta ponencia. Gracias también a INESPO por la invitación, porque me permite conectar con la gente a pesar del título que tiene mi ponencia, ¿no? Y precisamente hoy voy a hablar de lo que decía Mari Carmen. Voy a compartir pantalla. A ver. Que es la importancia de la desconexión digital. Y para saber bien y alinearnos un poco sobre lo que estamos hablando, a mí me gusta comenzar definiendo un concepto. Y la pregunta es, ¿no?, ¿qué es la desconexión digital? La desconexión digital es esa acción de separarnos de los dispositivos electrónicos. En el ambiente laboral implica no contestar ningún tipo de comunicación, llamadas, mensajes, emails, WhatsApp, fuera del horario laboral. Tampoco se le puede obligar a nadie, que sea un colaborador, a ningún tipo de reunión o encuentro fuera de su horario también laboral. Es decir, como cuando nos tomamos vacaciones o días de descanso, se deben respetar ese derecho a la no respuesta del empleado. Sin que importe tampoco si tiene quizás un teléfono que le dio la empresa, una computadora que le dio la empresa o cualquier otro dispositivo. Ese derecho es como muy específico como para que no se viole. Lo cierto es que es un hecho comprobado que no puede haber efectividad organizacional con personas que están atendiendo todo a todas horas, que están estresadas, que están distraídas, saturadas de información por toda esta excesiva exposición a los medios digitales que tienen. Si no pueden mantener por lo menos un mínimo de atención a causa de esa saturación, por supuesto que no va a haber ninguna estrategia de DO que funcione. El derecho a la desconexión digital nace con el objetivo de preservar la salud física, mental, emocional de todos los trabajadores y dando espacios para descansar, sobre todo para que puedan encontrar ese sano equilibrio que necesitamos entre la vida personal y la vida laboral. Pero es importante también saber que esta idea, esta regulación, que ya muchos países la fueron adhiriendo, no surge solamente a raíz de la contingencia sanitaria del 2020. El síndrome de burnout, por ejemplo, el estrés, el agotamiento, ahí está. Los trastornos emocionales, todos esos ya eran tema de preocupación desde hace mucho tiempo. Países como Alemania, Bélgica, por ejemplo, Francia, se preocuparon siempre por preservar este derecho hasta que Francia tomó la delantera y en el 2001 ya dictó la primera ley. Luego le fueron sucediendo otros países de Europa. En Latinoamérica fue mucho más tardado ese proceso. En Argentina, por ejemplo, recién este año se dictó la ley 27.555,
que fue aprobada por el Congreso en julio de este año. La ley tiene muchísimas limitaciones, que no las voy a detallar porque no voy a hablar mucho de leyes, pero sí diré que su aplicación la transforma casi en algo incongruente con el espíritu que tiene esa ley. En México, también en abril de este año, Perú, por ejemplo, hace una mención a través de un derecho de urgencia, de un decreto de urgencia. La verdad es que el mundo ha ido cambiando, en gran parte porque también el avance de la tecnología fue transformando nuestra forma de vida, fue cambiando paso a paso nuestras actividades, y con esa evolución es imperioso que esas costumbres, que las leyes mismas acompañen a los cambios que se producen en la vida de todos nosotros, seamos o no tecnológicos. Por eso esta ponencia tiene más un enfoque humanista que legal. Y en ese orden se produce lo que se conoce como la paradoja de Teseo. En realidad lo voy a explicar con un ejemplo, que es el río del filósofo griego Heráclito. Él afirmaba que ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Nosotros tampoco. El mundo tampoco es lo mismo. Si bien todo cambio, toda mejora, toda evolución, en algunos puntos nos van a beneficiar, también va a traer consecuencias, como la de adquirir nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de trabajar. Pero yo, que soy un profesional de leyes, doctora en leyes, me pregunto, siempre me lo pregunté, ¿no? ¿Es necesario llegar al punto en que una ley nos obligue a respetar estos derechos que por naturaleza tendríamos que respetar? Claro que es una pregunta retórica, y en cierto punto hasta contestarla parece una utopía. Pero la realidad nos muestra que hizo falta reglamentar el descanso a través de esta ley llamada de desconexión digital. Pero, ¿qué nos pasa? ¿Para qué necesitamos una ley para respetar nuestros derechos? ¿Qué pasa que no podemos darnos cuenta de que nuestra vida es lo más importante que tenemos? ¿Qué pasa que obedecemos ciegamente, tratamos de cumplir con todo lo que se nos pide, todo lo que se nos requiere, sin tener esa capacidad de poner un límite, decir basta, poner un alto? Es lógico, tenemos miedo a que nos despidan, tenemos obligaciones personales, cuestiones familiares que atender, hay muchas cosas que interfieren como para tomar una decisión así tan drástica, ¿no? Tan tajante. Pero, ¿dónde queda aquí el sentido común? El respeto por el ser humano, la empatía de la que tanto estamos hablando. Tanto parte de algunas empresas que no ven a la parte humana, afortunadamente hay muchas que sí, pero también por parte de nosotros mismos. Yo quisiera ir un poco más lejos todavía, porque vivimos muy temerosos de lo que piensan los demás, de lo que pueda decir nuestros jefes, de nuestra labor, de nuestra forma de trabajar, y hasta también de nuestra conducta, porque hoy se evalúa todo. Vivimos temerosos de que se nos juzgue, porque priorizamos la familia, por priorizar la salud, por priorizar también nuestra privacidad. Y a estas alturas es innegable que la digitalización de la economía en manos de las empresas y de la sociedad en el mundo más desarrollado es un proceso que no para, no va a parar, no se le puede parar, no se lo debe parar tampoco. Se desenvuelven rápidamente y traen beneficios y ventajas respecto al pasado, pero también trae inconvenientes, trae perjuicios y trae riesgos. Y aquí se produce lo que yo digo, ¿no? Esta relación de amor y odio. Hay una fascinación muy grande por lo nuevo, pero también hay mucho temor. Y vivimos tan temerosos, quizás, porque estamos muy pendientes de todo lo que pasa afuera, perdiendo el sentido que tenemos que tener de nosotros mismos. En algunas ocasiones extremas, perdemos hasta el sentido de vivir.
Por eso recuerden que tu vida es tu mensaje para el mundo. Asegúrate de que sea inspirador. Esto lo dijo Mahatma Gandhi ya. Es un mensaje muy poderoso que vale la pena tenerlo presente. Nosotros hemos de reconocer que a partir del 2020, y ustedes son testigos seguramente también, muchas personas, cuando cambiaron tan rápidamente sus rutinas, sus formas de trabajar, se vieron como obligadas de alguna manera a hacer ese viaje interior, a volver a conectar con uno mismo, a reconectar incluso con el sentido de la vida que todos buscamos. Curiosamente, esas personas se hicieron más fuertes, se hicieron más resilientes. Pero ojo, quedarse solo en el viaje al interior, al conectar solo con nosotros mismos, también nos puede distraer de lo que pasa afuera. Cuando nos sentimos cómodos en esta nueva zona de confort, nosotros mismos, el ser humano en realidad tiende a preservar esa situación y se olvida, ignora, hasta incluso no se quiere enterar de lo que pasa afuera. No vaya a ser cosa de que altere esta nueva forma de vivir. Y la consecuencia también es falta de empatía. Y de esa manera se forma un círculo vicioso. Lograr un equilibrio, me pasé una, lograr equilibrio es una tarea muy difícil, es cierto, yo lo sé, pero también es una tarea constante. Y también es una tarea que no es imposible de lograr. Por eso tenemos que volver a encontrarnos, saber qué es lo que queremos de esta vida, saber cuáles son nuestras prioridades, pero sin perder el foco en el entorno en el que estamos viviendo. Dice Aristóteles, el ser humano es un ser social por naturaleza. Necesitamos de los otros para vivir. Entonces es importante tener en cuenta que también el entorno en el que vivimos nos afecta. Queremos ser reconocidos, hacer un buen trabajo, con ganas, con compromiso. Esto las empresas ya lo saben. Las empresas se han dado cuenta del terrible efecto que produce tener empleados al límite en su rendimiento, o hasta inclusive por debajo en algunos casos. Con la contingencia sanitaria, esta famosa pandemia que todos estamos sufriendo, todo esto por supuesto se aceleró. Y por supuesto que se hizo necesario tomar cartas en este asunto de manera muy urgente, porque la gente se está enfermando, no solamente por el coronavirus, sino por el estrés, por este esfuerzo que hace en conciliar la vida laboral con la vida familiar, trabajando ahora desde casa. Por otro lado, los líderes, según el Foro Económico Mundial, tuvieron, o aún tienen, que reforzar y desarrollar estas habilidades que no tenían. Los famosos upskilling y reskilling, ¿no? Estas habilidades, estas capacidades, como la autogestión, manejo de la tecnología, que hay muchos que no lo estaban manejando bien, gestionar equipos a distancia, establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo específicos. Eso es algo que se está complicando mucho también en esta nueva forma de trabajar. A mejorar incluso la comunicación, haciéndola más asertiva, más clara, mucho más precisa. Desarrollar también al mismo tiempo la flexibilidad, tolerancia, la empatía, capacidad de gestionar los nuevos conflictos que están teniendo sus equipos. Y todo eso, todo en medio de la incertidumbre. ¿Por qué no vemos también esta realidad, no? Entonces sabemos que los hábitos no se van a cambiar de un día para el otro, las habilidades tampoco se desarrollan de la noche a la mañana, pero el tiempo apremia. Las economías familiares, regionales e incluso las mundiales apremian porque se están desplomando. Entonces vuelvo al mismo concepto, sentido común. Y yo quisiera invitar tanto a los líderes de las organizaciones como a los colaboradores a aplicar ese sentido común. Las urgencias son urgencias,
Y ahí hemos de estar, debemos estar ahí. Pero los caprichos, excentricidades, soberbia, el cargo más alto, esa sensación de que yo soy tu jefe y yo puedo, con eso, para aplacarlos, reflexión y sentido común. Insisto, las empresas ya saben que tener colaboradores agotados no beneficia a nadie. Tener colaboradores estresados implica mayor riesgo de fallas en su labor, mayor descontento por esa sobrecarga de trabajo, sumado a que algunos también tienen niños en su casa, que por supuesto es una tarea de tiempo completo. Entonces, ¿quién se arriesga hoy a hacer una encuesta de clima laboral? Hoy se habló también aquí de clima laboral. Un minuto, Pat. Por eso es que las empresas han tenido que enfocarse en el bienestar de su capital más importante, las personas. Y según la OCC Mundial, un 57% de las empresas considera que es necesaria esa reforma. Otro 38% dice, me parece muy poco. Y el 5% restante directamente cree que es innecesaria. Tener una plantilla saludable minimiza los problemas típicos de las organizaciones, como pasa en las familias. Hoy estamos viviendo momentos muy, muy fuertes. Y nos decía José Hernández, me complace citarlo, un poeta argentino que escribió el Martín Fierro, decía esto, ¿no? Los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Esto implica que la unión hace la fuerza, contando con colaboración, solidaridad, ya sean personas fuertes o en apariencia débiles, se puede alcanzar el éxito y podemos salir airosos de esta situación difícil. Y esto aplica para las organizaciones y para cada uno de nosotros. Entonces, como dioístas, ¿cuál es nuestra misión? Como dioístas nosotros tenemos una misión muy importante. Tenemos que empezar a valorizar estos derechos que de alguna manera fuimos perdiendo, cediendo por temor, por obediencia, por cobardía, por mirar solamente hacia afuera, tratando de resaltar, o no mirar lo valioso que somos. Entonces caemos en el egoísmo también si nos quedamos mirando hacia adentro. Y como dije, y siempre sostengo que el capital más importante de las empresas son las personas, podemos seguir mirando hacia afuera, pero no quedarnos solo en las teorías. La teoría, por supuesto, es indispensable, guía nuestras acciones. Hay gente que investiga mucho, gente que pone todo ese conocimiento y las experiencias al alcance. Tomemos esa información, no la deformemos, pero si nosotros nos quedamos solamente ahí, no bajamos a tierra todas estas enseñanzas que podemos adquirir gracias a la tecnología inclusive. Si no utilizamos todas estas herramientas, nuestra tarea va a quedar muy incompleta. Entonces, nuestra misión será informar, será enseñar, acercar, y la tarea de ustedes, a la que los invito y me incluyo, es reflexionar sobre estos temas, a tomar un papel activo en el cambio, en todo el cambio, organizacional, social, todo a nivel mundial. Ya no tengo más tiempo, ¿no, Mari Carmen? Exacto, ya nos pasamos de tiempo. Muchísimas gracias, Pat, muy interesante tu ponencia. Dejo mis datos, muchísimas gracias. El que me quiera hacer alguna pregunta, comentario o lo que sea, estoy a su servicio. Muchísimas gracias. Les recordamos que las preguntas que no fueron resueltas se le enviarán a la ponente para que ella misma les escriba y les responda a sus inquietudes. Muchas gracias y nos vamos a la siguiente ponencia.